cielos, Señor, y que derramarás bendición hasta que sobreabunde, mi Dios. Y también tu palabra dice, Señor, que no ha de faltar, Señor, alimento en la casa del justo, Padre. Señor, oro también por aquellos que hoy no tienen trabajo, que no tienen provisión. Bendícelos, mi Dios, provee un trabajo, Señor, y ayúdanos como iglesia también, Señor, a ser de bendición para muchas personas, Padre. Ayúdanos con la sabiduría, mi Dios, que tú nos has dado para poder administrar, Señor, las finanzas de esta casa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y así oramos, Señor, por este tiempo de tu palabra, que nos bendiga, que nos transforme y que sea tu hermoso Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Amén. Quiero darle un par de anuncios antes de ir a la palabra del Señor. Primero quiero contarles que ayer tuvimos una hermosa mañana celebrando a 90 mujeres el Día de la Madre. ¿Cuántas mujeres vinieron ayer de aquí, las que hoy están aquí? Fue con mucho amor que todos, el equipo de Hombres de Valor, hicimos esta actividad para poder celebrar el Día de la Madre y poder pasar un hermoso tiempo. Y también quiero contarles que pues nuestras actividades entre semana, ¿verdad? Seguimos siempre trabajando en el Ministerio de Hombres de Valor los martes y Ministerio de Mujeres 14.1 los martes a través de los estudios bíblicos. Véngase a las 7:30, empezamos todos los martes. Miércoles tenemos nuestro tiempo de intercesión en las mañanas y nuestro servicio general por la noche, y los días viernes ya grupos presenciales en casa. Si usted quiere ir a un grupo en casa, acérquese con nosotros para poderle asignar a alguno de los grupos que hay hasta el momento. Si usted quiere dar su casa y me dice, pastor, yo creo que se haga un grupo en mi casa, también más que bienvenido, ¿verdad? Necesitamos seguir expandiendo la palabra de nuestro Señor Jesús. Y nuestros 3 servicios dominicales, quiero recordarle que hoy tenemos ya la primera enseñanza del SEC. Si usted quiere servir en esta casa, involucrarse en servir, hoy a las 7 de la noche la primera enseñanza virtual será hoy. Será una virtual y una presencial. Así que hoy a las 7 de la noche, usted, si no sabe cómo hacerlo, acérquese a mi persona más al término del servicio y le damos mayor información. El siguiente domingo la clase será después del tercer servicio. Será una presencial, una virtual. Mire qué bendición la tienen ustedes, cómo los queremos. Pregúntense a las primeras promociones. Casi 2 horas se quedaban después del servicio. Mire. Pero sé que Dios tiene grandes cosas. Mire, yo quiero hacerle la invitación. Si usted no está sirviendo y si usted es un hijo de Dios, actívese, sírvale al Señor. Este estudio del SEC lo damos una vez al año, 3-4 meses tarda más o menos. Involúcrese, inscríbase. Ya vienen nuestros retiros. En el mes de junio tenemos el 16 y 17 de junio, creo que es el de mujeres. 18, se me mira, tengo problemas con las fechas, de verdad. 18 y 19 de junio, retiro de mujeres. No se lo pierdan. Mire, pida permiso en el trabajo desde ya. Es una actividad especialmente para mujeres. 2 y 3 de julio, retiro para jóvenes y jóvenes adultos. Eso va a estar buenísimo. Va a ser unas fechas muy especiales. Y luego el 16 y 17, creo, de julio, el de hombres. No se lo pierdan. Mire, estos 2 meses va a ser de mucho trabajo, pero también así de mucha bendición. El costo es de 260 quetzales por persona. Que usted puede darse cuenta, todos los domingos se están vendiendo comida a los diferentes ministerios para poder tener un presupuesto y poder ayudar a todos aquellos que necesiten. Así que apóyenos ahí comprando y pues en el momento del retiro podamos ayudar a más personas. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero continuar hablando, mis amados, acerca del tema de la fe. Tal vez si me puedes ayudar, siento que tengo, no sé si muy poco retorno aquí. Acerca de la fe, y el domingo pasado empezamos esta serie donde hablamos los 4 niveles de fe, o los 4 tipos de cristianos, donde muchos de nosotros nos quedamos en el primer nivel. Hablamos aquellos que reconocen a Jesús como su Señor, pero nunca crecen. Son más aquellos de las que son verdaderamente ovejas, ¿verdad? Dame, bendíceme, provéeme, todo el ¿verdad? Y están más por los milagros, están más porque Dios siempre haga algo por ellos, que ellos querer hacer algo por Dios. De aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad que no? Y luego está el siguiente nivel, que ya se convierten en discípulos.
Los discípulos le sirven al Señor, se involucran, están atentos a lo que Dios quiere hacer en sus vidas, quieren hacer la voluntad de su Padre y están creciendo en fe. Gloria a Dios por todos los discípulos, amén. Pero luego está ya el siguiente nivel de aquellos hombres que caminan en lo sobrenatural de Dios. Y ese nivel ya no todos están dispuestos a llegar. Hablábamos de Pedro. Cuando Jesús camina sobre el mar y Jesús, estando en ese lugar, lo que hace Pedro es decirle: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Y ese ven produjo algo en el corazón de Pedro, que le creyó al Señor y comenzó a caminar sobre el agua. Ahora usted y yo lo escuchamos y lo vemos normal, que Pedro haya caminado sobre el agua. Pero ¿cómo se pondría usted hoy que vea a una persona caminar sobre el mar? ¿Ah? Capaz nos desmayamos o diríamos: eso es un truco. Porque hay mucha gente que lo ha hecho en la televisión, pero son puros trucos que hay ahí. Pero Pedro es el único humano después de Jesús que caminó sobre el agua. Él caminó en lo sobrenatural. Él escuchó la voz de Dios y obedeció lo que Dios le dijo y comenzó a caminar en lo sobrenatural. Pero cuando comenzó a ver las circunstancias, las dificultades, que el viento era contrario, comenzó a hundirse. Porque al rato comenzó a tener miedo. Y ese miedo provocó que dejara de poner su mirada en el Señor. Por lo tanto se comenzó a hundir. Pero ahí estaba el brazo fuerte del Señor, que extendió su mano. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Quién me ayuda? Hombre de poca, ¿por qué dudaste? Ahora yo se lo decía, y para que usted lo analice un poco, es bien fácil hablar de Pedro, pero ¿por qué no hablamos de los otros 11 que se quedaron en la barca? Porque Pedro fue el único que se atrevió a creerle al Señor. De repente los otros 11 se burlaron de Pedro, pero Pedro sí caminó en lo sobrenatural y caminó sobre el agua. Dios nos está llamando a ese nivel de fe. Amén. A que le creamos al Señor. A que dejemos las excusas, a que dejemos lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando y creamos en la bendita palabra del Señor. Yo quiero continuar hablando acerca de esta fe. Porque la intención este mes, amado hermano, estas semanas que estemos hablando de la fe, es que tú y yo verdaderamente entendamos lo que es fe. Fe no es positivismo. Fe no es decir: yo creo, yo declaro, yo decreto, yo sé. No, eso no es fe. Fe es estar convencido de lo que Dios prometió, Él lo va a hacer en tu vida. Fe es estar totalmente seguro y creyendo que si la palabra de Dios lo dice, Él lo va a cumplir. Aunque mi realidad es mi verdad está escrita en la palabra de Dios. La realidad me dice una cosa. La realidad me dice que estamos en un país tercermundista. La realidad me dice que Guatemala es uno de los peores países a nivel de pobreza en el mundo. La realidad me dice que el precio del combustible está por los cielos. Esa es la realidad. Pero eso no es mi verdad. Porque mi verdad está en la palabra de Dios. Y entonces el Señor quiere que usted y yo caminemos y vivamos por fe. Y hoy quiero hablarte acerca de nuestro crecimiento en la fe. Todo ser humano, a ver, todos los que estudiaron estudios sociales, creo que ya no le llaman estudios sociales ahora, no sé ni cómo le llaman. Ciencias naturales, ¿cómo se dice ahora ciencias naturales? A ver, jóvenes. Medio social, medio natural. Bueno, en mis tiempos eran ciencias naturales. Y recuerdo que todo ser humano tiene un ciclo. A ver, ayúdeme. Nace. A ver, a que si ustedes sí saben. Pregúnteselo a alguien de tercero, primaria, cuarto, quinto de ese tiempo, no lo saben. Porque ya no, yo no sé qué van a enseñar. No, ya es otro tema, ¿verdad? Pero todo ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Todo cristiano nace en el Señor, comienza a crecer en el Señor, comienza a multiplicarse en el Señor, comienza a hacer la obra del Señor y en algún momento de su vida es llamado a su presencia. Usted como hijo de Dios no solo nace en el Señor, no se queda ahí. Hay un proceso que todo cristiano tiene que vivir, que tiene que pasar. Entonces la primera fase de nuestra fe es que nacemos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 10, verso 9. Miren lo bueno del tercer servicio, que sí podemos predicar bastante.
segundo, no me da tiempo. Ya lo tiene, Romanos capítulo 10, verso 9. Ponga atención a esta cita bíblica. Porque muchos creen que reconocer a Jesús como su Salvador solo es repetir una oración. Es más, en muchas iglesias aún, y cuando empezamos a abrir esta obra, cuando se empezó esta obra, Dios puso en mi corazón no manipular, ni obligar, ni ejercer presión sobre nadie para reconocer a Jesús como su Salvador. No sé si, no estoy hablando más de las iglesias, pero no sé si usted alguna vez fue a alguna iglesia donde usted fue por primera vez y cuando estaba ya haciendo el llamado del pastor, llegaban los diáconos, ¿verdad? Los servidores y, hermano, pasa, hermano, acepta a Jesús, hermano, no estoy hablando mal, ¿verdad? Pero esto es una realidad. Y yo no quiero que eso pase aquí, porque para mí el conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador es algo sobrenatural que debe pasar en nuestro corazón. Es un cambio de vida genuino. Y entonces muchas veces algunos de ustedes, yo sé que pasaron, porque ya me lo dijo el Señor, pasaron a la fuerza, porque los empujaron. Y entonces repitieron una oración de fe, en teoría, ¿verdad? Pero solo fueron palabras. Allí no hay ningún cambio. Porque la Biblia nos enseña, y quiero demostrártelo bíblicamente lo que estoy diciendo, la Biblia nos enseña que no solo se trata de repetir palabras o de confesar. Vea lo que dice Romanos 10, 9. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cuántos dicen amén? Pero vea lo que sigue. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Una cosa es confesar y otra cosa es creer. Aún Jesús dijo esas palabras: cuando oren no lo hagan con vanas repeticiones, porque sus oraciones no serán contestadas. Porque la oración debe nacer de lo más profundo del corazón. Por eso dice el libro de Romanos que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos creen esa palabra? Mire, pues esto solo es una metáfora, un ejemplo. No lo malinterpreten, no me estoy burlando de nada, pero yo quiero hacerlo entender esto esta mañana. Usted y yo somos hombres y mujeres de fe. Amén. Amén. Usted y yo creemos en algo que no vimos, que no estuvimos allí, no estuvimos presentes, pero lo creemos con todo nuestro corazón. Yo estoy seguro que usted y yo creemos en lo que acabamos de leer. Creemos que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿cuántos lo creen? ¿Lo ha confesado que Jesús es el Señor? A ver, diga conmigo: Jesús es el Señor. Jesús es mi Señor. ¿Sí? Usted lo está confesando. Entonces dice, si lo confiesas con tu boca, pero luego dice, y lo creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Quiero poner este ejemplo. ¿Cómo así? Que Dios, el omnipotente, el que todo lo puede hacer, mandó a su Hijo. Entonces empecemos con definir eso. ¿Cómo así? Si no dice que Dios es Padre, es Hijo, Espíritu Santo. No lo malinterprete, por favor. Solo quiero ponerlo a pensar a ustedes esta mañana. O sea, si Dios es trino o trinitario, ¿cómo así que Él envió a su Hijo? ¿Cómo pudo hacer eso? Entonces ya viene el cuestionamiento, ¿verdad? ¿Cómo así que Dios, siendo tanto poder, envía a su Hijo para perdonar nuestros pecados? No entiendo eso. ¿Cómo así? O sea, ¿qué quiere decir que Dios, siendo el Rey Supremo, manda a su Hijo Jesús al vientre de una mujer? Y estando en ese vientre por 9 meses, o más bien dicho, el Espíritu Santo, dice la Biblia, fue quien concebió en el vientre de la mujer que Jesús naciera. Y a los 9 meses la Virgen María da a luz, y será su nombre llamado Emanuel. Emanuel, dice la Biblia, ¿verdad? Dice la palabra. Pero luego pasa lo siguiente: Jesús pasa mucho tiempo de su vida sin que se nos cuente mayor historia, y hasta los 30 años Él empieza un ministerio. Entonces, ¿cómo así? El Hijo de Dios viene a la tierra, pasa 30 años sin saber ni quién era, y de repente de la nada a los 30 años comienza un ministerio. Pero con esos 3 años fue tan poderoso y tan potente lo que hizo, que hasta el día de hoy sigue repercutiendo lo que hizo hace más de 2000 años. Entonces,
No entiendo, estoy hablando humanamente, por favor, no lo vaya a malinterpretar. No entiendo cómo Dios, siendo tan grande, tan amoroso, tuvo que hacer eso. Y no entiendo cómo Dios tuvo que hacerse hombre. Y cómo Jesús tuvo que estar en la tierra. Y cómo a los 30 años Él empieza un ministerio y comienza a tener muchos seguidores y muchos discípulos. ¿Cómo así que a los 33 años y medio lo capturaron y lo crucificaron en una cruz? Pero ¿sabe qué más impresionante también? Que dice ahí en la Biblia que al tercer día Él resucitó entre los muertos. ¿Cómo así? No tiene sentido. Yo estoy hablando humanamente. Pero amado hermano, usted y yo sabemos quién es Jesús. No sé si me voy a entender. Eso es que usted y yo sabemos que aunque no lo vimos, aunque no estuvimos allí, lo creemos con todo nuestro corazón. Usted y yo sabemos muy bien que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito a esta tierra para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera y fuera salvo. Usted y yo sabemos muy bien, amado hermano, que Jesús pagó el precio más alto que puede existir al entregar su vida y morir en un madero. Y llevó todo tipo de sufrimiento. Pero usted y yo sabemos que no se quedó allí, sino que al tercer día Él resucitó con poder y con gloria. Y que hoy está a la diestra del Padre. A la diestra del Padre, perdón. Yo quiero preguntarle esto, amada iglesia, ¿usted cree eso? ¿Usted cree eso que acabamos de leer? Porque si usted cree eso que acabamos de leer, que pareciera algo ilógico, algo sobrenatural, algo que no tiene sentido, si usted verdaderamente lo cree, entonces usted es salvo. Si usted verdaderamente cree y confesó a Jesús como su Señor, y que Dios lo levantó entre los muertos, y que ahora está a la diestra del Padre, usted es salvo entonces, porque la Biblia sí lo dice. Pero muchos se quedan solo con confesarlo con su boca, pero no lo creen en su corazón. Y entonces, ¿cuántos creen lo que acabo de decir? ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en esta tierra y resucitó el tercer día? ¿Usted lo cree? Si usted cree eso, amado hermano, usted tiene que creer todas las promesas que está aquí en este libro. Si usted ya creó lo sobrenatural, si usted ya creyó en algo que pareciera que no tiene sentido, usted tiene que creer en cada promesa que Dios dejó escrito aquí en su palabra. Tenemos que aprender a vivir por fe. Tenemos que dejar de ser unas personas negativas que todo el tiempo andan hablando solo de cosas malas. Es que yo nunca voy a ser feliz, es que yo nunca me voy a casar, es que yo nunca voy a poder tener un carro, una familia, una casa. Deje de hablar cosas que son negativas y comience a hablar la bendita palabra de Dios. Pastor, es que mire, mi familia nunca va a cambiar, es que en mi casa siempre es un desastre. Pues tome la palabra de Dios, entre por esa puerta y cuando entre declare la palabra: mi casa y yo serviremos a Jehová. Cuando usted esté pasando alguna enfermedad o en su casa hay enfermedad, deje ya de estarse quejando y diciendo: ay, es que ya no sé qué hacer, he gastado tanto en medicina. Usted permitió que el devorador entrara ahí. He gastado tanto en tantas cosas y no hay modo que sane. Tome la autoridad de Cristo y con la autoridad que Dios le ha dado, declare la bendita palabra de Dios. Y cuando abre esa puerta, diga: Señor, tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados. Comience a creer en la palabra de Dios y comience a vivir en lo que la Biblia, en lo que la palabra de Dios dice. Así que el primer nivel de fe, si puede llamarse así, es cuando usted nace de nuevo. Es cuando su vida cambia. Porque es imposible que alguien diga: es que yo soy un hijo de Dios ahora, yo reconocí a Jesús como mi Salvador, y su vida siga siendo exactamente igual o peor de lo que era antes. Todo aquel que es hijo de Dios tendrá que pasar por procesos, tendrá que pasar por etapas para ser formado por el Señor. Ninguno, escuche esto, ninguno que se haga llamar cristiano podrá seguir viviendo como vivía antes de ser hijo de Dios. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque ahora el Espíritu Santo está en usted y sobre usted y con usted. Él nos redarguye de todo pecado, dice la Biblia. Así que su vida comienza a ser transformada por el Señor. Juan capítulo 3, verso 3. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, verso 3. Pero quiero leer la última parte del verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Biblia dice: de la abundancia del corazón. ¿Qué es lo que has estado hablando?
palabra de fe, palabra de Dios, o qué es lo que estás confesando, porque lo que confiesas es lo que hay en tu boca. Ahora sí, Juan capítulo 3, verso 3. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos quieren estar en el reino de Dios? Tenemos que nacer de nuevo. Y si tú ya reconociste a Jesús como tu Señor y Salvador, tú ya naciste de nuevo. Diga conmigo: yo ya nací de nuevo. Todas las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Amén. Y eso está en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo creí que por lo menos ya escucharon un amén. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Ya deje de estar pensando en su pasado, deje de estar pensando en lo que perdió, deje de estar pensando en lo que un día tuvo y ponga su mirada en el Señor y avance en lo que el Señor tiene para su vida. Como decía en el servicio anterior, todo lo que se estanca se arruina. El agua estancada se arruina y no sirve a los 3 días. Un hijo de Dios no puede vivir estancado. Un hijo de Dios tiene que estar avanzando en la vida. Mira, aquí le pongo otro reto, se lo aseguro que esto no lo saben los niños de este tiempo, de esta generación. Pero ¿usted sabía cuánto tiempo se requiere para que el agua vuelva a ser cristalina y pura? ¿Qué tiene que suceder o cuánto tiempo tiene que recorrer el agua para que se cristalice y que sea un agua pura totalmente? 16 kilómetros. 16, si el agua está estancada y comienza a correr, a los 16 kilómetros esa agua se purificó. Es decir, todo aquel que se estanca, como decimos en Guatemala, se chuquea. Y si usted se estancó, preocúpese, porque los hijos de Dios tenemos que avanzar. Los hijos de Dios nacemos, crecemos, es decir, vivimos por fe, caminamos por fe y peleamos por fe. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 2:8. Es la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por medio de qué somos salvos? ¿Por medio de qué? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero dejar eso en tu corazón esta mañana. El problema de muchos de nosotros es que en algún momento de nuestra vida cristiana nos creemos merecedores. Pastor, yo toda mi vida he sido cristiano. Nunca he pecado, nunca probé un cigarrillo, nunca hice nada, nunca mentí, nunca nada. Y entonces nos creemos autosuficientes o nos creemos merecedores del perdón de Dios. Y la Biblia me enseña a mí que nadie es salvo por obras, ni porque sirvas toda la vida, ni porque prediques toda la vida, ni porque cantes bonito. Nadie es salvo por eso, sino que es salvo por gracia. Es decir, es un regalo de Dios a la humanidad. Mire, no importa cuánto usted haga, cuánto usted sirva, Dios igual lo ama. No importa cuánto usted se ha alejado del Señor y hoy usted esté perdido sin el Señor, Dios lo sigue amando. El momento que usted reacciona y vuelve a Él, sus brazos van a estar abiertos para volver a tener una relación personal con Él. Es que el amor de Dios no es un amor como nosotros de los humanos. No es un amor que siempre espera algo a cambio. No es un amor condicionado. El amor de Dios es un amor incondicional. Es decir, Dios te ama tanto y no está esperando a que tú lo ames de la misma. Él te ama. Él te lo demostró enviando a su Hijo Jesús a la tierra. Entonces nuestra fe debería de comenzar a avanzar conforme crecemos en el Señor. Diga conmigo: yo, y ahora diga su nombre, Walter Rodríguez, soy una nueva criatura. Nací por fe y vivo por fe. ¿Puede demostrar usted esto, lo que estoy explicando, lo que estoy enseñando? No tiene lógica humana que tú nazcas por fe. Por eso cuando Jesús le habla a este hombre diciéndole, está todo confundido, ¿acaso puede uno volver al vientre de la madre? Y Jesús le dice, no,
No estoy hablando de ese tipo de nacimiento. Nacer de nuevo es entregarle tu corazón a Jesús y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Acompáñenme al libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4. Y con esto voy a ir terminando, sí. En Habacuc, capítulo 2, verso 4. Y mire qué enseñanza nos da el Señor aquí. Quisiera hoy que pudiera quedar eso en tu corazón, porque cuando alguien nace de nuevo en el Señor Jesús, comienza a vivir de una manera diferente, comienza a actuar de una manera diferente. Y el problema es que a este nivel ya muchos ya no comenzamos a avanzar, porque entonces pareciera que vale más lo que sé, mi profesión, mi estatus social, qué tan bueno soy para los negocios, que tengo una empresa, que tengo esto, y entonces estoy bien económicamente, y entonces mi fe se comienza a desviar. Entonces ya no estoy viviendo por fe, sino que estoy viviendo creyendo que yo soy bueno en lo que hago, que no hay nadie como yo. Y en algún momento de mi vida me estaba pasando, pensando y creyendo que tenía un muy buen trabajo, que me iba bien en la vida, que me sentía un hombre realizado con mi esposa, con mis hijos, con una casa muy bonita, con un trabajo muy bien pagado y remunerado, viajando continuamente al exterior gracias al trabajo. Y entonces se comienza el corazón a llenar de orgullo. Y vea lo que dice Habacuc capítulo 2, verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y muchas veces caemos en este error de llenarnos de orgullo por lo que tenemos o por lo que somos. Y lo que verdaderamente vale ahora, mis amados hermanos, hablo los hijos de Dios, es quiénes somos en Jesús. Usted y yo somos hijos de Dios. Y nuestra vida ahora ya no depende de lo que un sistema dice y lo que está pasando en el mundo. Nuestra vida ahora depende de lo que está escrito en la palabra de Dios. Usted quiere crecer en el Señor, mire, empápese de la palabra, lea la palabra. Recuerda la primera prédica que dimos el domingo pasado, hablamos de este principio. Así pues que la fe viene por oír la palabra de Dios. Es la palabra, es la bendita palabra de Dios que trae un cambio en nuestras vidas. Y luego dice aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Nacimos por fe, vivimos por fe. Y con esto podía hablarte todo un tema acerca de vivir por fe, pero lo que hoy quiero dejar en tu corazón es en cuanto a nuestro crecimiento en el Señor. Un hijo de Dios no puede estar sucumbido en lo que el mundo dice, en el temor. Mire cómo somos nosotros los cristianos de hoy en día. Usted va a su televisor, enciende Canal 7, Canal 3 o a cualquier noticiero a la 1 de la tarde, a las 6 de la tarde, comienza a escuchar todo lo que está pasando, que posiblemente hay una nueva cepa y que eso se va a poner peor, que hay demasiada delincuencia, que están matando ahí nomás a la vuelta de la esquina de su casa, que hay una corrupción exagerada. Usted termina de escuchar esas noticias y usted sale con temor de ahí. Porque entonces lo que usted está escuchando, que no... Gracias. Lo que usted está escuchando, que no es palabra de Dios, ahí está mucho mejor el sonido. Gracias. Ya no grito tanto. Lo que está escuchando usted, que es palabra de Dios, debería ser palabra de Dios, está alimentando su alma. Entonces usted está comenzando a vivir de una manera diferente a lo que el mundo dice. Usted, su fe y su confianza está puesto aquí, en la bendita palabra de Dios. Que se cayó la bolsa de valores, que la gasolina está a 40 quetzales, que tantas situaciones que estamos viviendo. Mire, caminaremos por fe, porque mi provisión viene de los cielos, porque yo sé quién es mi Señor. Usted no depende de una empresa, usted no depende de un negocio que usted pueda tener, usted no depende de lo que la gente pueda darle, usted depende de Dios, porque la palabra de Dios dice, Jehová es Jireh, Jehová es mi proveedor. Y cuando usted comienza a caminar en fe,
Cuando usted comienza a accionar su fe, aunque las cosas parezcan imposibles, aunque parezca que Señor te olvidaste de mí, Señor, ¿qué he hecho para que me hagas tantas cosas? Mire, alégrese en el Señor porque usted está siendo formado por el Señor. Hay situaciones y adversidades en la vida que nos cuesta tanto entender, porque pareciera que Dios muchas veces dice que no, y pareciera que Dios se olvidó de mis necesidades y lo que estoy viviendo. Yo quiero recordarte esto, amado hermano: si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Tienes que aprender a tener fe en el Señor, tienes que aprender a seguir creyéndole al Señor. ¿Cuántos hombres de Dios no caminaron por fe? Abraham caminó por fe. Dios le dijo: vete de tu casa y tu parentela y yo te diré a dónde has de ir. Y Abraham obedeció sin saber a dónde iba, pero caminó por fe. Moisés, dice la Biblia, que fue un hombre que caminó por fe. Dios le dijo: saca a mi pueblo de Egipto. Y dice la Biblia que el pueblo iba por el desierto. Y cuando iba por el desierto, llegaron a un punto donde lo que tenían enfrente era un mar. Dice la Biblia que comenzaron a preocuparse porque atrás venían los egipcios. El pueblo de Israel venía obedeciendo la voz de Dios, liderado por Moisés. Y este pueblo de Israel, cuando están en ese lugar y ven que hay un mar enfrente y atrás hay una persecución de los egipcios que querían destruirlos, dice la Biblia que Moisés comenzó a orar, comenzó a decirle: Señor, ¿qué voy a hacer? Diga conmigo: hay tiempo de orar y hay tiempo de actuar. Gloria a Dios, porque hay que orar, hermanos. Tenemos que orar, pero también tenemos que actuar. Y dice la Biblia, usted léalo, dice la Biblia que Dios le dice a Moisés: deja de orar. ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice: una vara. Extiende tu vara, y cuando la extiendas, el mar se va a abrir en dos y por ahí vas a caminar. Hay cosas en la vida que no las esperas, y no pensabas que iban a pasar y te pasan. El problema no es lo que tú hagas en medio de la situación, sino a quién le crees en medio de la situación. Y cuando Moisés le obedeció la voz de Dios, dice la palabra de Dios que extendió su vara, el mar se abrió y el pueblo pasó. Y se cumplió una promesa que Dios le había dicho al pueblo de Israel, porque Dios les dijo: nunca más volverán a ver a los egipcios, que los han estado por estos 400 años teniendo en esclavitud. Y esa promesa se cumplió cuando el pueblo de Israel pasa por ese mar. Y cuando los egipcios iban pasando también detrás de ellos en el mar, dice la palabra de Dios que el mar se cerró y todos los egipcios murieron en ese lugar. Aprende a caminar por fe. Seamos de los que caminan por fe y no por vista. Aprende a creerle al Señor. Entonces, para ir terminando, nacemos por fe, vivimos por fe, caminamos por fe, y esa tal vez una de las más importantes, y eso no se lo pierda el siguiente domingo: peleemos por fe. La palabra de Dios dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Póngase de pie. Quiero terminar con 1 Timoteo capítulo 6 verso 11. Así que yo quiero que se lleve esta mañana esto en su corazón. El día que usted reconoció a Jesús como su Salvador, usted nació por fe. Fue una nueva criatura en Cristo Jesús, y a partir de ahí usted comienza a vivir por fe. Usted ya no vive con lo que este sistema dice. Usted vive ahora con lo que la palabra de Dios le dice. Y luego también comienza a caminar por fe. Comienza a escuchar a Dios hablar y comienza a obedecer la voz de Dios. Pero ¿sabe algo? El enemigo, dice la palabra de Dios, que ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero luego dice Jesús: yo he venido a darles vida y vida en abundancia. La palabra de Dios dice que todo el tiempo hay una pelea, una guerra entre el bien y el mal, entre tu espíritu y tu carne.
Mientras más espiritual seas, más fuerte vas a estar. Y mientras más carnal seas, mira, tenlo por seguro, vas a ser una presa fácil del enemigo. Cualquier cosa te va a desmotivar, cualquier cosa te va a entristecer, cualquier cosa vas a hacer quererte la toalla. Pero cuando eres un hombre espiritual lleno de fe, no importa lo que venga, tu mirada está puesta en el Señor, y tú sabes que su palabra dice que Él tiene planes de bien para ti y no de mal, que sus planes son buenos, agradables y perfectos. Entonces esa palabra te mantiene de pie, te mantiene firme, creyendo que el Señor Jesús hará la obra en ti, aunque hoy no lo puedas ver, aunque pienses que Dios te dijo que no, aunque tú tal vez le clamaste al Señor por algo y no sucedió. Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo Dios. Pero cuando tú te rindes a su voluntad, cuando tú lo adoras en medio del dolor, cuando tú le sigues creyendo a pesar de las circunstancias dicen que no va a pasar, algo va a suceder. Porque Dios honra a los que le honran, porque Dios honra la fe de aquellos que cuando vienen las adversidades permanecen de pie. Así que yo hoy quiero invitarte a que cierres ahí tus ojos un minuto más. Y ahí con tus ojos cerrados, yo quiero declarar esta palabra sobre tu vida. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste el llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hoy quiero dejar esto en tu corazón. No todo está perdido. No desistas. No bajes los brazos, pelea la batalla de la fe. No te des por vencido. No permitas que esos dardos del enemigo que han estado tratando de contaminarte para hacerte creer que tu destino no es el destino que te habían prometido, que las promesas que Dios había hecho sobre tu vida ya no se van a dar. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir, iglesia. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Así que sigue creyendo en Él, aunque la respuesta haya sido que no. Tú sigue creyendo en Él, porque a su tiempo mis ojos verán la recompensa de los justos, dice su palabra. Respuesta fue un no, no pude entender. Si tú lo puedes todo y sabes que con esto yo volvería a sonreír. No te puedo comprender. Vuelvo a entristecer, me confundo a no entender por qué guardas silencio ante mí. Y una vez más no te puedo oír. Yo sigo creyendo en ti, no importa lo que sentí. Solo créelo. Yo sigo creyendo en ti, por encima de lo que pedí. Si mis ojos no ven lo que te rogué, y aún por encima de mi poca fe, yo sigo creyendo en ti. Siempre soberano, siempre eterno, siempre Dios, pero siempre Él sigue teniendo el control, iglesia. que tú tienes el control. Los minutos son eternos, yo no encuentro solución, mas sus tiempos son perfectos. Yo confío en
mañana, Señor, yo No sigo creyendo en importa ti. lo que pedí, yo sigo creyendo en ti. Por encima de lo que pedí, si mis ojos no ven lo que te rogué, y aún por encima de mi poca fe, yo sigo creyendo en ti. Dime que Hazlo fuerte, Jesús. tienes el control. Él sigue teniendo el control, iglesia. Todo va a estar bien. Y te puedo asegurar esto. Y háblame. Todo va a estar bien, conforme a su voluntad en tu vida. Tienes el control. Todo va a estar bien. Y háblame. Dime que tienes el control. Todo va a estar bien. Yo sigo creyendo en ti, no importa lo que te di. Yo sigo creyendo en ti, por encima de lo que pedí. Si mis ojos no ven lo que te rogué, y aún por encima de mi poca fe, yo sigo creyendo en ti. Quiero invitarte que levantes tu mano lo más alto que puedas esta mañana. Quiero terminar orando por ti hoy en este lugar. Sabes, su presencia está hoy aquí. Y necesito dar esta palabra a alguien hoy. Porque Dios ha visto tus aflicciones. Porque Dios ha visto tus necesidades. Porque Dios ha visto por lo que tú has pasado y a pesar de ello has permanecido de pie. Y dice, Señor, viene un tiempo de bendición para tu vida. Aférrate a esta promesa, porque de cierto te digo que yo he prometido bendecirte. Y de cierto te digo que yo lo haré. No te desesperes, porque si yo lo dije, yo lo haré. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo la vida de cada uno de los que hoy están en este lugar, de los que están a través de estas redes sociales. Que esta palabra, Señor, llegue a cada corazón. Que seamos hombres y mujeres de fe, Señor. Pero no una fe fingida, no una fe de apariencias, una fe inquebrantable, una fe inamovible, una fe que permanece, Señor, en el corazón y la convicción de cada uno de los que hoy están aquí. Así que en el nombre de Jesús, si tú hoy estás pasando alguna adversidad, si tú hoy estás pasando alguna situación y que digas, no sé por dónde va a venir, hoy quiero darte eso en el nombre de Jesús. Esa bendición va a llegar a tu vida porque Él lo prometió. Así que no desistas. Sigue creyendo en Él. Sigue siendo obediente a su palabra. Permanece en Él y Él hará, dice su palabra. Padre, gracias por este hermoso tiempo. Gracias por hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has enseñado, mi Dios, a ser hombres y mujeres de fe, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea toda gloria, toda honra y todo honor, Señor. Amén, Jesús, y amén, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Así que Dios me los bendiga, amada iglesia. Un fuerte abrazo para todos. Esperamos verlo en nuestras reuniones entre semana y el siguiente domingo en cualquiera de nuestros tres servicios. Muchas, pero muchas bendiciones, y lleves esa palabra en el nombre de Jesús. Andaremos por fe y no por vista. Muchas bendiciones.